Estamos en el piso con Gabriel Galeano. Gabriel es delegado del Fuero Laboral de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y a su vez también es compañero de Radiográfica, donde tiene el programa El Cielo por Asalto. Gabriel, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te agradecemos mucho que... Gracias a ustedes por la invitación. Gabriel, ahí en el programa, bueno, ustedes están hablando permanentemente con sindicatos, gremios, delegados, y nos parecía interesante conocer cuál es la postura o la opinión que tenés respecto de este conflicto en puntual que está llevando adelante SUTNA con la patronal de los neumáticos. Sí, me parece que el conflicto del SUTNA hay que enmarcarlo en una coyuntura política en la Argentina que ha virado en los últimos tiempos como consecuencia, primero por una inflación que se desbocó en la Argentina, producto también, ¿no?, de un modelo económico que en la pandemia ha tenido la espalda para profundizarse. Me refiero a una política extractivista, una política de concentración y una política de dependencia. Creo que la pandemia puso, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, puso de relieve y profundizó esa política económica extractivista, dependiente y de concentración. Y creo que la gran discusión que se daba en la pandemia, ¿no?, si íbamos a salir mejores y cómo íbamos a salir de esa coyuntura económica. O íbamos a salir perdiendo o los grupos económicos iban a salir ganando. Y creo que hoy lo que predomina hoy es que estos grupos económicos han profundizado sus niveles de concentración y son los que hoy afectan directamente el bolsillo de todos los trabajadores y son los sectores empresariales los que están quitándole el plato de comida a los compañeros. Creo que ese era el escenario que se preveía. Ahora, yo creo que también hay un viraje hacia adentro del gobierno. Uno considera que este es un gobierno de coalición y que en determinado momento había una disputa, que lo veíamos abiertamente en los medios de comunicación, en cada acto oficialista, donde se ponían en relieve dos posiciones claras hacia adentro del gobierno, cuando a la cabeza del Ministerio de Economía se encontraba Guzmán, ¿no?, que llevaba adelante y profundizaba no solo el acuerdo con el FMI y los índices que planteaba el FMI, sino que su programa económico era un programa económico que iba al ajuste, donde incluso, acá quiero retomar lo que decía Cristina en aquel acto en La Plata, ¿no?, cuando principalmente le habló a Massa, ¿no?, donde ella le decía, cuando Massa hablaba del crecimiento económico, y ella le decía, bueno, ojo, que este crecimiento del 10% no se lo lleven los cinco grupos económicos. Claro. Bueno, efectivamente era el debate que se instalaba. Ahora, uno se pregunta, por lo que viene pasando en la Argentina, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó adentro del frente de todo para que de repente viremos en una situación política donde no solo Massa asume como el superministro que venía a resolver el problema económico, que en realidad no venía a resolver un problema económico Massa, y lo está demostrando en esta coyuntura y en este conflicto. Massa era el superministro, en realidad el político, con una llegada muy grande a los círculos rojos y a sectores del poder, que era el que venían reclamando porque iba a estabilizar la situación política que los mercados necesitaban. Bueno, ese es el rol que vino a jugar Massa, no vino a jugar un rol de ministro de Economía. Ahora, después sabemos a quién puso como equipo de trabajo y de qué escuela viene Sergio Massa. Entonces yo creo que hay que ponerlo ahí a Massa. Massa es una persona que viene a jugar un rol político de estabilizar la economía. Sí, y en ese marco, la intervención que mencionaba antes que hizo el día de ayer, posicionándose muy fuertemente en contra de los trabajadores del neumático, marcándoles la cancha, digamos. Exactamente. O sea, vos lo mencionaste al principio. El comentario de Massa sale en el marco después de una reunión con las cámaras empresariales. No es que se fue y se reunió con los trabajadores e intervino y se sentó con los trabajadores. No, se sentó con los grupos empresariales y ya tenemos, protestaron los sectores agropecuarios y le dimos el dólar soja. Ahora, protestan las cámaras empresariales y la respuesta de Massa, ¿cuál es? Liberar las importaciones y utilizar los dólares que la Argentina no tiene para que ellos puedan importar y quebrar, porque acá el fenómeno es quebrar la lucha de los trabajadores con una medida que encima va en contra del modelo instalado por el gobierno de Néstor y de Cristina en el 2003 en la Argentina. Choca contra ese modelo.
Claro. Ahora, lo raro acá es decir, el silencio hacia adentro del Frente de Todos, y uno se pregunta, che, ¿están todos de acuerdo con esto? De aislar al SUDNA. Porque también te introduzco este elemento porque la reunión de antes de ayer de la mesa chica de la CGT con el gobierno de Alberto Fernández, la preocupación que llevó la mesa chica era el conflicto del SUDNA. ¿Y por qué el gobierno no se ponía duro frente al reclamo de los trabajadores? Entonces predominó la ideologización del conflicto y por otro lado predominó la agenda de la derecha y empezamos a discutir si el bloqueo estaba bien o el bloqueo estaba mal, deslegitimando la reivindicación de los trabajadores, que más fácil uno diría, ¿y el ministro Moroni qué hace? Porque acá es fácil decir, bueno, vamos a liberar las importaciones. Ahora, pero nadie se pone a nadie le plantea a los grupos empresarios, a las transnacionales, porque son empresas transnacionales, de intereses yanqui, japoneses, italianos. Nadie le dice, saquen los libros. Ese es el fenómeno que aparece. Sí, nadie le pide que saque los libros. Uno piensa, o inventan, o inflan los libros, o algo pasa. Pero si ¿cómo puede ser que la medida sea de este carácter y aislarla? Aislar el interés de los trabajadores de recuperar, porque hoy lo escuchaba Crespo hace un rato, recuperar el salario para que su familia tenga el plato de comida en la casa y la plata le alcance para llegar a fin de mes. Ese es el reclamo. Y no es el reclamo del SUDNA. Es el reclamo de muchísimos trabajadores hoy. Y ese es el contexto, ¿no? En el marco inflacionario que estamos viviendo, la necesidad de paritarias que se están abriendo todo el tiempo, que hay que renegociar y renegociar. En ese sentido, ¿qué te parece que deja, en el término de la conflictividad paritaria, situación del SUDNA? Y yo creo que va a abrir una situación de confrontación muy grande. Porque si el nivel inflacionario va a seguir de esta manera y las cámaras patronales, empresariales, van a seguir con la misma tesitura, porque lo que está en discusión acá es la ganancia. Los grupos empresarios han encontrado en este momento, en un contexto internacional de guerra también y de aumento de los precios de las materias primas, han encontrado la gran ventaja de decir, bueno, acá nos enriquecemos todos. Ahora, lo que está en discusión es la tasa de ganancia con las cámaras empresariales. Esa es la discusión. El problema es que eso va empardado con un nuevo programa económico del gobierno. Hoy lo charlábamos en el programa de Lucas Molinari. Yo le decía, mirá esto que el 2021, cuando fue el conflicto de aceiteros, el conflicto de aceiteros fue más largo de lo que va el conflicto del SUDNA. Ahora, uno puede decir, bueno, el interés que tocaba no era inmediato, pero llegó un momento que ese conflicto empezaba a poner en peligro la cadena de producción. Pero el contexto político era otro. Y la disputa hacia adentro del Frente de Todos era otra, que permitió, porque recordemos que Alberto Fernández cuando avanzó sobre Vicentín y su posible estatización, ahora, era ese contexto que se daba. Hoy el contexto político es otro en el que estamos viviendo. Sí, totalmente. Es otro, donde económicamente terminamos yendo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, terminando en las revisiones del Fondo Monetario Internacional y en una disputa internacional donde Argentina pasa a ser nuevamente, o intenta Estados Unidos nuevamente, porque vemos la agenda de Stanley en la Argentina y tiene una agenda mucho más activa que la de Alberto Fernández, efectivamente, como veníamos planteando a fines del 2019, que la deuda que contrajo Macri, más que leerla en términos económicos, había que leerla en términos políticos y lo que necesitaba Estados Unidos en la disputa geopolítica con Rusia y con China. Volver a someter a la Argentina. ¿Cómo? A través de la deuda. Y hoy tenemos eso. Entonces hoy llegó Massa, que es representante importante de ese sector. Tuvimos a dirigentes sindicales que se juntaron. Recién hoy salió la CTA de los trabajadores a brindarle el apoyo a los trabajadores del SUDNA. Entonces vemos que entras en un escenario donde el Frente de Todos aísla la lucha del SUDNA y hoy, vos decías los demás ayer, pero también lo dijo hoy en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados volvió a denunciar el chantaje de los trabajadores. ¿Y dónde lo dice? Y lo dice en la Cámara de Diputados, donde están todos los sectores que festejan también el presupuesto 2023 que más se introduce en el Congreso. No es que no lo están festejando. Entonces me parece que ese es el escenario donde inevitablemente va a ser una confrontación por parte de los trabajadores.
porque si no es fácil, o ellos se enriquecen a costa de salarios precarios, como es lo que está pasando, porque el valor hora en Brasil es mucho más alto que el valor hora que pagan en el SUNA, en las cámaras empresariales del neumático en la Argentina. Es mucho más barato. Bueno, eso es lo que está en discusión, la tasa de ganancia. Ahora, el problema es quién le va a poner el cascabel al gato. Tal cual. Efectivamente, tenés un ministerio que no lo va a hacer, entonces digo, discutamos al revés, que pongan los libros arriba de la mesa y resolvamos, porque si son las ganancias que denunciaba Lozano, y bueno, vos decís, dale. ¿Sabés lo que implica? Es el 0,30%, el aumento que exige el SUDNA en las ganancias de las cámaras empresariales del neumático, el 0,30%. Y vos decís, y bueno, pero no, la posición de Massa y del gobierno, ¿cuál es? Volcarnos a la agenda de la derecha, que es los trabajadores, ya le dijeron todos los adjetivos que había y por haber en los medios de comunicación, los trabajadores. Entonces está mal, y también enmarcarlo, ¿no?, en la agenda de la derecha, donde te dice, bueno, hace 2 semanas Lozada presentó un proyecto que si bloqueas un establecimiento, tiene que ir preso. Bueno, ese es el escenario en el que se va a dar la lucha sindicales en Argentina en este momento, ¿no?